Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Hoy es lunes 4 de mayo y estamos listos, ¿cierto, amor?, a estudiar nuevamente la lección con ustedes. Así, estamos listos y muy contentos para poder estudiar la palabra de Dios y poder sacar de ella todo ese fruto hermoso que Dios quiere darnos cada día. Así que bueno, iniciemos con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Traducción e interpretación, el título de la lección para hoy. La Biblia se escribió en idiomas muy antiguos. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo, mientras el Nuevo Testamento se redactó en griego koiné. Antes de continuar con la lectura, quiero mencionar cuáles son esos libros o esos aparte de los libros que fueron escritos en arameo, a modo de información. Esta información la obtuvimos del libro Se puede confiar en la Biblia de Francis Helleberg, página número 18. Los libros que forman el Antiguo Testamento se escribieron en hebreo, excepto algunas porciones del libro de Daniel. Desde los capítulos 2, versículo 4 al capítulo 7, versículo 28 de Daniel se escribió en hebreo. El libro de Esdras, los capítulos 4, versículo 8 al capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, versículo 12 al 26 fue escrito en arameo. Un versículo de Jeremías, capítulo 10, versículo 11, y una palabra del libro de Génesis, capítulo 31, versículo 47, se escribieron en arameo. La mayoría de la población mundial actual no habla ni lee esos idiomas antiguos. Por lo tanto, la Biblia tiene que ser traducida a diferentes idiomas modernos. Pero como todo buen traductor sabe, toda traducción siempre implica algún tipo de interpretación. Algunas palabras que en un idioma no tienen un equivalente exacto en otro. El arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos se llama hermenéutica teológica o bíblica. Hablando de esto de que hay palabras que en otro idioma no tienen su traducción exacta, encontramos un listado bastante interesante en internet de palabras en español que no tienen un equivalente exacto en inglés, sino que en inglés tienen que explicarse con una frase. Por ejemplo, el caso de la palabra anteayer. Para nosotros en español es muy común decir, en inglés no existe una palabra para eso. En inglés toca decir the day before yesterday, que traduciría el día antes de ayer. Otra muy puntual podría ser, por ejemplo, entrecejo. ¿Sí? La mitad que tenemos aquí entre las cejas, nosotros le decimos entrecejo en español, pero en inglés no existe una palabra para esa zona. Lo que se dice es space between the eyebrows, que es el espacio entre las cejas. Es bastante interesante ver que hayan cambios tan grandes entre un idioma y otro, al punto de no haber una palabra exacta para definir eso que quiero decir. Por esa razón, los que traducen tienen ese trabajo tan intenso y tan importante de saber qué se está diciendo, qué es lo que se quiere decir realmente con esa palabra, para poder, por lo menos por una frase, traducir la palabra que en el idioma original está. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta de la lección. Lee 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, capítulo 14, versículo 26, Juan capítulo 1 versículo 41 y el capítulo 9 versículo 7. Hechos capítulo 9 versículo 36 y Lucas capítulo 24 versículo 27. En todos los pasajes anteriores vemos la idea de interpretación y traducción. En Lucas capítulo 24 versículo 27 incluso Jesús tuvo que explicarle el significado de las escrituras a los discípulos. ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la interpretación? Primera los Corintios capítulo 12 versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Primera los Corintios capítulo 14 versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Juan capítulo 1 versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan capítulo 9 versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hechos capítulo 9 versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. También hay algunos ejemplos que no están en la lección, pero queremos mencionar. Marcos capítulo 5, versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Marcos capítulo 7, versículo 34. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Efata, es decir, sé abierto. Juan capítulo 19, versículo 19 al 20. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la interpretación? Muy bien, para poder interpretar, antes debemos saber exactamente qué significa lo que está traducido. Por eso el Señor, en Lucas capítulo 24, versículo 27, se tomó el tiempo para hablar con sus discípulos y explicarles todo lo que eso significaba. Porque recuerden que las profecías mesiánicas, muchas de ellas se escribieron con simbología. Muchas de ellas se escribieron con un mensaje cifrado, que no era de fácil comprensión. Hacía falta un estudio profundo de las escrituras para poder comprender exactamente qué quería decir el texto bíblico. Por eso el Señor se toma el trabajo, ¿cierto?, de explicarle a sus discípulos qué significaba todas las profecías que hablaban acerca del Mesías. Esta parte de la interpretación es bastante importante porque incluso adicionando a lo que decía hace un momento de las palabras que no existen en otro idioma, también hay que tener en cuenta que hay palabras que en otro idioma significan más de una cosa. Por ejemplo, hablando de inglés y español, hay palabras en inglés que en español significan muchas cosas. Hay verbos en inglés que pueden significar muchísimas cosas, pero yo puedo darle el significado cuando yo estoy leyendo y veo qué es lo que dice. Una vez que sé el contexto, sé de qué está hablando, yo puedo definir, sí, la palabra significa tal cosa, pero yo debo interpretarlo. ¿Cómo lo interpreto? Yo debo leer qué hay alrededor de esa palabra. No puedo tomar la palabra sola y coger un diccionario y empezar a traducir palabra por palabra lo que está diciendo. Va a ser muy complicado. Realmente cuando una persona va a interpretar algo, tiene que primero tenerlo traducido. Segundo, si usted lo va a traducir, tiene que saber qué significa, qué dice, cuál es la idea que quiere expresar. Y una vez que yo sepa cuál es la idea, ahora sí puedo interpretarla. Pero es importante el conocimiento de todo el contexto para yo poder hacer ese trabajo. Por eso es tan importante la interpretación. Bien, un ejemplo que queremos mencionar antes de avanzar con la lección es el siguiente texto que encontramos en Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Le preguntó la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y en el versículo 17 le vuelve a preguntar por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No podemos entender la intensidad de esta conversación a menos que comprendamos cuál es el verdadero significado de las palabras que se emplean aquí para decir amar. Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me agapao? ¿Qué es agapao? El amor ágape es el amor donde uno lo entrega todo, donde no se reserva nada, donde la entrega es total. Entonces Jesús le está preguntando a Pedro: Pedro, ¿tú me amas hasta el punto de entregarlo todo? En otra ocasión, Pedro que hubiese respondido: Claro, Señor. Claro, Señor, yo te amo, mejor dicho, yo soy capaz de entregar mi vida por ti, como lo dijo antes de negarlo. Pero Pedro, como ya era consciente de su debilidad, de su indignidad, bajó la cabeza y le dijo: Señor, yo no te agapao, yo te fileo. Es decir, Señor, yo te quiero, yo te estoy teniendo cariño, estoy aprendiendo a quererte. Entonces Jesús le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿tú me agapao? Es decir, ¿tú me amas hasta el punto de entregarlo todo? Y Pedro, inclinando la cabeza, con humildad responde:
Señor, yo te estoy empezando a querer. Señor, yo te fileo. Entonces el Señor le pregunta por tercera vez, pero esta vez la palabra que Dios emplea no es agapao, sino fileo. Le baja al nivel. Le baja el nivel, le baja el estándar, porque Jesús comprende de que Pedro entendió la lección, que no es por nuestra suficiencia propia, no es por nuestra fuerza, no es por aparentar, sino que humildemente debemos reconocer cuáles son nuestras debilidades y el Espíritu Santo irá haciendo su obra en nosotros. Entonces ahora el Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me fileo? Es decir, ¿me estás empezando a amar? ¿Me estás empezando a querer? Entonces él se entristeció y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que de verdad, yo te fileo. Es decir, yo te estoy empezando a amar, te estoy empezando a querer. El Señor lo restituyó con la dignidad de apóstol nuevamente, al decirle 3 veces, apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro lo negó, 3 veces Jesús lo estableció nuevamente en el ministerio para el cual el Señor lo había llamado. Amén, qué bonito. Qué bonito es cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia un poquito de profundidad, y no hace falta que nosotros sepamos idiomas como griego y hebreo. Amor, antes de que terminemos esta parte, me gustaría que por favor nos recomiendes o que recomiendes a nuestros amigos qué páginas puede utilizar para estudiar la Biblia. ¿Dónde puede encontrar esos recursos interesantes para estudiar más a profundidad? Muy bien, qué bueno que lo mencionas, amor. A mí me gusta utilizar varias páginas en internet que están a disposición de todos, son páginas gratuitas. Por ejemplo, tenemos la Bible Gateway, que allí puedes tú encontrar distintas versiones de la Biblia. Y en diferentes idiomas. También tenemos una página en internet que se llama Biblia Todo, que tiene diccionario bíblico, tiene comentario bíblico y también incluye, que eso es lo mejor, también incluye los comentarios bíblicos adventistas y las definiciones del diccionario bíblico adventista, además de otros. O sea que esa página no es adventista. Esa página no es adventista, pero mira que tiene en cuenta los comentarios bíblicos adventistas, y en todas las búsquedas que nosotros hacemos, siempre el que tiene mayor información son los comentarios de la iglesia adventista. Qué bonito. Y si usted necesita saber de pronto cuál es la palabra que se utiliza en este texto, ya sea en griego o en hebreo, usted puede buscar interlineal español griego o español hebreo, y allí usted, examinando palabra por palabra, se va a dar cuenta cuál es la palabra y cuál es el significado o la raíz del idioma que se está utilizando en esa palabra. Muy bien, muy buena información. Espero que la puedan aprovechar y que la puedan poner en práctica en su estudio personal de la palabra de Dios. La palabra griega hermeneu, de la que proviene la palabra hermenéutica, es decir, interpretación bíblica, se deriva del dios griego Hermes. Hermes era considerado emisario y mensajero de los dioses, y por ende era responsable de, entre otras cosas, traducir mensajes divinos para el pueblo. La cuestión fundamental para nosotros en lo que respecta a la hermenéutica es que, a menos que leamos los idiomas originales, nuestro único acceso a los textos es a través de traducciones. Afortunadamente, muchas traducciones hacen un buen trabajo a la hora de transmitir el significado esencial. No necesitamos saber el idioma original para poder entender las verdades fundamentales reveladas en las Escrituras, aunque tener ese conocimiento lingüístico podría ser provechoso. Sin embargo, incluso con una buena traducción, una interpretación correcta de los textos también es importante, como vimos en Lucas 24:27. Ese es el propósito clave de la hermenéutica: transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto a nuestra vida actual. Como lo muestra el versículo de Lucas mencionado arriba, Jesús hizo esto por sus seguidores. Imagina lo que debió haber sido tener a Jesús mismo interpretando pasajes de la Biblia para ti. Debe ser una maravilla, ¿no? Eso debe ser algo único. Pablo decía en su presentación personal que él era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, que se había sentado a los pies de Gamaliel, y ya eso era
algo importante. Nada de eso sería tan importante como sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas, para escuchar la palabra de su boca. Como en la ocasión de Marta y María. María aprovechaba cada minuto que Jesús estaba en su casa y escuchaba ansiosamente la palabra de Jesús. Mientras que Marta estaba en los quehaceres porque había que hacerlo. Pero María prefería estar a los pies de Jesús. Eso debió ser bastante hermoso. Muy bien, vamos con la pregunta final. Muchos tienen acceso a varias traducciones, pero muchos otros no. Cualquiera que sea la traducción que tengas, ¿por qué es importante estudiar la palabra con oración y buscar obedecer sus enseñanzas? Bueno, yo pienso que lo más importante de todo es la oración. Porque por medio de la ayuda del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender la palabra de Dios. Recuerden que nuestra mente es finita, incapaz de comprender las maravillas de Dios. Hace falta que el Espíritu Santo hable a nuestra mente, toque nuestros corazones para que podamos aceptar por fe. Porque muchas cosas de la Biblia solo hay que aceptarlas por fe. Por eso es importante la oración. Porque si nosotros nos acercamos sin orar a leer la Biblia, no va a tener el efecto divino en nuestra vida. Simplemente lo leeríamos como un libro de historia, como un libro de literatura, como cualquier otro libro. No tendría un efecto divino en nuestra vida espiritual. Y es que también es importante entender que además de la oración, cuando habla la lección de obedecer sus enseñanzas, se refiere a la aplicación que nosotros hacemos de lo que estamos leyendo. Es importante entender que muchas veces para nosotros aprender realmente debemos aplicar, que sea útil lo que yo estoy leyendo. Cuando lo que leo no me es útil, yo lo olvido. Pero cuando lo que yo leo lo aplico a mi vida, queda grabado allí, no se me olvida. Y siempre que tenga una situación donde se cite o por algún momento venga a mi mente el recuerdo de eso que leí, voy a volverlo a aplicar a mi vida. Entonces por eso es tan importante que además de la oración, como tú lo mencionabas ahora, amor, también nosotros busquemos poner en práctica eso que estamos leyendo. Amén, así es. De hecho, ese es el propósito de la lectura de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos hace sabios para la salvación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente preparado para toda buena obra, para que lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de la lección. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, así como lo fue para nosotros. Así es, lo esperamos para el día de mañana también, con mucha energía y muchos deseos de estudiar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.